conectados para darle la bienvenida pues al ex ministro de Finanzas de nuestro país, Vero. Así es, un buen día con el economista Mauricio Pozo. ¿Cómo está? ¿Nos Buenos días, escucha? muchas gracias por la entrevista, a la orden. Bueno, un buen día. Hay que empezar por lo grueso, y lo grueso es obviamente pues que definitivamente Ecuador logró este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y bueno, va a acceder a $1.000 millones adicionales. ¿Qué significa esto de seguir reprogramándonos con este organismo crediticio multilateral? A veces la gente dice, uy, es más deuda. Y sí, así se ha manejado a veces la economía, pero hay que definitivamente pues potenciar lo que significa realmente estos acuerdos y estos créditos que accedemos cada cierto tramo de tiempo. Bueno, este es el acuerdo que estaba vigente desde el año 2024, no es un nuevo acuerdo, pero la revisión de las cifras de cierre del año, del 24 de diciembre, no se produjo en el mes de marzo, abril, que eran las fechas donde se iba a hacer la revisión, porque se presentó el proceso electoral y por lo tanto eso quedó en suspenso y postergado hasta conocer qué es lo que realmente iba a ocurrir. No, era complicado tener ese proceso de revisión sin saber qué iba a pasar con el Ecuador. Ya conociendo esto, hace un par de semanas estuvo aquí una misión del Fondo Monetario, del Banco Mundial también, y revisaron esa información del cierre del año y el Ecuador cumplió con las metas previstas y por lo tanto accedió a un desembolso de un poco más de 400 millones, pero a eso se añadió un aumento del valor del financiamiento que estaba en 4.000 a 5.000 millones, $1.000 millones adicionales. Esto recordemos que no son recursos que se entregan de manera inmediata, sino que van de alguna manera prorrateándose de manera trimestral conforme el país va cumpliendo las metas que se revisan normalmente de manera trimestral. Ahora el Ecuador tiene este resultado, yo creo que esta es una señal buena, es una señal adecuada, pero obviamente en estos meses del 2025 ha habido un deterioro en algunos indicadores. Ahí tienen que trabajar sobre las nuevas metas, que asumo que es parte del programa, todavía no se conocen esas nuevas metas, y las reformas. Me refiero a que, por ejemplo, cambios legales se van a producir durante estos próximos meses para poder de alguna manera cumplir los requisitos del programa y tener acceso también a estos 1.000 millones adicionales que se le estaría entregando al Ecuador. Recuerde que este es un programa de 4 años, Claro. estamos apenas un año y medio y un poco más, y falta todavía por recorrer todo lo que tenemos en agenda, y falta obviamente también toda la plata del resto multilaterales. Antes de esto, el monto total del financiamiento, Fondo Monetario más CAF, BID, Banco Mundial, FLAR, etcétera, ascendía a 14.200 millones. Ahora parecería que eso va a subir, solo en el caso del fondo, en 1.000 millones adicionales. Esto, para terminar con lo siguiente, esto es bueno, pero que no se crea que hemos resuelto los problemas. Esto es solo una pieza de un Claro. rompecabezas mucho más grande porque el país no ha crecido, sigue con problemas de empleo graves y esto no es lo que aborda el programa que estamos explicando en este momento. Claro que sí, y ya que usted ha abordado el tema de las reformas, ¿cuáles son las que realmente se requieren? Claro, porque vemos un espaldarazo por parte de este organismo que es el más grande, que es el Fondo Monetario Internacional, y obviamente pues va a fortalecer esas estructuras que se requieren para poder tener esa liquidez y ver dónde colocan estos dineros. Pero ¿cómo realmente se le da esa otra respuesta o se cumple con el checklist que obviamente demanda el Fondo Monetario Internacional en reformas? A su criterio, ¿cuáles son las que deberían trabajar ya de forma inmediata para esto? Habían algunas reformas que tienen que ver, por ejemplo, con la información de la auditoría externa en entidades públicas. Ahí estaba el tema, por ejemplo, de Petroecuador. Se necesitaba tener el informe de auditoría de Petroecuador para tomar decisiones de otra naturaleza.
Ese es uno de los requisitos que estaban previstos. Está un tema de una nueva reforma tributaria. Yo aspiraría a que esta reforma no implique aumentos impositivos, sino que involucre, por ejemplo, ampliar la base de contribución, sectores que están exentos o sectores que por razones varias no pagan, que entren al circuito tributario y de esta manera se enriquezca la recaudación, pero no porque aumentan las tasas de impuestos. No creo que sea el momento. El año pasado el país tuvo una contracción económica, recesión, caímos 2%, y el rebote para este año, de acuerdo a estimaciones de varias fuentes, Banco Mundial, Fondo Monetario, CEPAL, apuntan a tasas de crecimiento del 1,5, 1,7. El único que tiene una tasa más alta es el Banco Central, que habla del 2,8. Yo creo que esa tasa es excesiva. Pero independiente si está por los porcentajes del resto de entidades que tienen esta información, lo que estaríamos haciendo es un crecimiento muy, yo diría, pobre, apenas compensa el crecimiento de la población o se equipara, pero de ahí a generar empleo eso es imposible. Por lo tanto, en esas condiciones, pensar en una reforma tributaria que aumente tributos me parece que no es lo más conveniente. ¿Qué otras reformas? Ver cómo avanza, por ejemplo, el tema de los subsidios. Se hizo un adelanto, pongámoslo así, en materia del subsidio para las empresas atuneras, el tema eléctrico, pero queda mucho por hacer. El subsidio total, por ejemplo, del diésel son 2.000 millones al año, no son los 250 o por ahí, que es lo que rinde este tema del diésel con el sector atunero. Ahí hay que ver qué más se puede avanzar. La otra reforma fundamental es la de la seguridad social. Es un problema para la institución, tanto en el área pensional cuanto en el área de salud, pero sobre todo es un problema para el Estado, porque el aporte del 40%, si no se le da un techo a esa erogación, esto no se va a poder cumplir nunca. Claro. Diga lo que diga la ley. Entonces, ahí tiene unas pocas reformas, hay muchas otras que deberían empujarse, pero que no sabemos todavía qué es lo que el gobierno ha negociado y ha fijado con los multilaterales. Claro que sí. Hay mucho por trabajar en el espectro macroeconómico, ¿no? Del país, para que obviamente, pues, en la parte micro, que también es algo bastante pesado y global, se pueda reflejar, y particularmente en el tema de la generación de empleo, que es lo que le interesa al ciudadano común, al ciudadano de a pie. Economista Pozo, le doy el paso a Alberto Quintana para que continúe con la entrevista. Gracias, Vero. Un abrazo a nuestro invitado, el economista Mauricio Pozo, ex ministro, importante analista de nuestro país. Y sería importante, ministro, usted anotaba algo, ¿no? Definitivamente tenemos un déficit en lo que tiene que ver con empleabilidad, ¿no? Es decir, faltan fuentes de empleo para que nuestra gente pueda trabajar. Eso obviamente se va traduciendo también en tributos, en los impuestos que paga cada ciudadano, ¿no? Definitivamente, en el marco de esta situación que es tan real como usted la describe, pues resulta medio complejo, bastante complicado hacer algún tipo de recorte en lo que tiene que ver con el aparataje del Estado, ¿no? Y viéndolo de manera pues integral. A veces apuntamos solamente al nivel de gobierno nacional, pero definitivamente se vuelve imprescindible también que los gobiernos locales, en muchas ciudades se considera que las municipalidades, por ejemplo, son generadores de empleo. Hay una contratación que vienen arrastrándose desde administraciones anteriores y hay un descontrol pero total, bárbaro. Cuando la técnica determina que precisamente se debe tener el número de empleados o colaboradores necesarios, ni más ni menos, de acuerdo pues al tamaño de cada entidad. Pero vemos que esto no ocurre. ¿Cómo poder manejar esta situación en este aspecto que también es fundamental? Bueno, esta es una de las reformas que no hemos avanzado. El excesivo tamaño del Estado es el principal responsable de los déficits fiscales permanentes y recurrentes que tenemos y esa dependencia, yo le diría, adicción al endeudamiento público.
Si no corregimos la raíz del problema, en este caso el tamaño del Estado, menos vamos a poder corregir el síntoma, que es el déficit fiscal o es la deuda. En ese sentido, ahí hay una necesidad de avanzar y que no se ha visto, lamentablemente. Es más, se ha visto dirección contraria en algunos casos. En las últimas fechas, por ejemplo, el crecimiento del gasto es bastante más rápido que el crecimiento del ingreso. Y eso lo que hace es abrir la brecha. Dicho esto, el poder definir una estrategia de un redimensionamiento gradual, porque tampoco hay cómo hacerlo de una sola, del Estado es fundamental. Esto no necesariamente pasa, porque es lo primero que se nos viene a la mente, por despidos masivos de personal. Hay que hacer una valoración de las posiciones, las competencias, las responsabilidades. Hay que hacer una revisión tanto de los contratos a prueba que se llama, cuanto los de nombramiento definitivo y tener una estructura que brinde servicios públicos adecuados, que es finalmente el objetivo. El sector público no está para generar empleo. Esa es la tarea del sector privado. Y el sector público es el gobierno central y es todo el resto. Correcto. Entidades autónomas, públicas, gobiernos autónomos, descentralizados, etcétera. Y no hay rendición de cuentas tampoco, que es el otro problema. El gobierno entrega a través del presupuesto, por ley o por constitución, recursos, pero no hay una contrapartida de en qué se gasta esa plata, cuáles son las metas que se persiguen. Este año 6% del PIB hay que entregar a educación y 4% a salud, y no sabemos cuáles son las metas, de qué se ve esa plata. Es decir, esa es otra forma del control del tamaño del Estado, no es solamente el tema de la nómina. Correcto. También vamos por el asunto de el rol del Estado. El Estado no tiene que estar para lo que no le corresponde. El Estado está administrando empresas públicas. Esto es una contradicción a mi manera de ver. El sector público no es empresario. El sector público está para regular, para poner las líneas de la cancha, para fijar las políticas, pero no para administrar, vender gasolina, administrar hidroeléctricas, empresas de distribución, porque no lo hace bien. Y la prueba está sobre la mesa todos los días. Fíjese el desempeño de Petroecuador, por darle un ejemplo. No solo que no ha podido mantener la producción, sino que está caído. La empresa de telecomunicaciones, es decir, los ejemplos son múltiples y ahí también hay que tomar una decisión. Entonces, todas estas son las acciones que deberían empezar a adoptarse para que el tamaño del Estado vuelva a ser sostenible en el tiempo. Caso contrario, seguiremos endeudándonos, pidiendo plata a todo el mundo, porque obviamente con ese tamaño no nos alcanzan los ingresos que tenemos. Y definitivamente no, si no hacemos la tarea de forma integral, vamos a seguir con esta temática. De ahí que se vuelve importante, ¿no? En el sector público, por ejemplo, esta iniciativa del Ejecutivo, ¿no? De hacer semestralmente, ¿no? Una evaluación, porque esta es otra. El colaborador, el empleado público, ojo, y no estoy generalizando, pero en gran medida es bueno hasta que lo contratan. Ya cuando tiene el contrato, y peor si ya tiene el nombramiento, definitivamente ya es intocable, y este es un verdadero problema que hay. Usted mencionaba el tema de Petroecuador, ¿no? La necesidad, porque esta empresa pública, la más importante, no tiene ni siquiera tiene la revisión de sus cifras, no tiene pues auditados todos los temas que debería anualmente tener auditados. Es un verdadero problema. ¿Qué tanto se ha podido avanzar en aquello? Creo que solamente este es el anuncio, la disposición del presidente de la República de que se hagan estas auditorías que requiere, ¿no? Tanto esta empresa Petroecuador como las telefónicas. Bueno, hay la decisión de apoyar el acuerdo, y en el acuerdo está el tener la auditoría externa. Y no solo es ahí, en el Seguro Social también. Es decir, esto creería yo que es parte de, pero yo creo que las realidades son bastante más, yo diría,
grandes que temas de información de auditoría. Yo creo que ahí se requiere una reforma institucional de fondo. Y en el caso del seguro también. En el caso de Petroecuador, recuerde que había antes Petroamazonas, supuestamente se iban a fusionar y hacer economías de escala, es decir, aminorar el costo de la institución, y para ello tenían que redefinir responsabilidades y funciones. Eso nunca se dio. Eran 11.000, cerca de 11.000 empleados entre las dos instituciones y siguen habiendo el mismo número. El Seguro Social tiene 35.000 empleados. Es imposible manejar instituciones de esa magnitud y hay que tomar acciones. Ahora, estas decisiones no son fáciles, ni son políticamente sencillas. Por eso es que parte de todo esto pasa por la decisión política del gobierno de avanzar. Pero si no hay esa decisión es muy difícil poder seguir. Los informes de auditoría son importantes, nos van a ayudar a entender un poco más cómo están las cosas, pero hay que pasar a la reforma institucional, no solo en estas dos, en otras instituciones del Estado también. Claro, sí, es en todo lo público definitivamente, y de ahí, por ejemplo, en esto también yo creo que tendrá su impacto también aprobar esta ley para mejorar los mecanismos de contratación pública. Es increíble ver los porcentajes, ¿no? Cómo prácticamente se roban, porque ese es el término, se roban los dineros en la contratación pública, ¿no? Esto es algo que también afecta enormemente, tiene su impacto, y ojalá que podamos avanzar de manera integral y que la gente termine de entender, ¿no? Queremos modernizar, queremos más fuentes de empleo, hay que cambiar también, por ejemplo, los aspectos que tienen que ver con la contratación en el sector privado, ¿no? Los contratos laborales, todas esas fórmulas, todos estos mecanismos, hay que modernizar para a su vez también tener opciones desde lo privado, bajar la carga en el sector público, que hay oportunidades de trabajo también, para poder ir mejorando todos estos indicadores, ¿no? Es fundamental el marco legal, sí. Es fundamental que se acompañen con reformas institucionales. Es fundamental que haya rendición de cuentas, el establecimiento de metas y la revisión de las mismas. Si no, esto puede quedarse como letra muerta. No avanzamos mucho si la ley diga lo que diga, por más perfecta que sea la norma, si no hay cumplimiento de la misma, si no hay una infraestructura que aplique la normativa de manera adecuada, etcétera. Es decir, aquí en el Ecuador hemos tenido muchas leyes que van en cierta dirección, pero en la práctica no han dado resultado por las razones que le acabo de citar. Economista, agradecerle mucho, que tenga un excelente inicio de semana, toda una semana fructífera. Fuerte abrazo desde Guayaquil, ¿ah? Muy amable, igualmente, gracias. Gracias, es el ex ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo. Rápidamente, ¿no? El sábado fallecía en San José de